En la bahía de Hudson, ben cerca de los primeros garataciels, se despertan y se desperezan las flors de las almendreras, entre blancas y de color rosa claro. El contraste es divertiu, pero ben majo, y s'agradece en un espacio tan solicitau per los constructors y las grans corporacions. Una música llega a las mías orellas con alegre soniquete, que viene como un duende dende la coda de los turistas que esperan el ferry pa ir enta Long Island y a la Estatua de la Libertad. Ixe musicaire lleva varias décadas animant la paciente espera. En el itinerario caranta World Trade Center torno a comprobar que estoy en una ciudad de contrastes. Per el camín me trobo estatuas negras de gordos de Botero, el conchunto de Wall Street, homes trajiaus deglutín comida rápida en una escalera, una iglesia chicota decorada en el suyo interior pa una boda. Al lau d'ella un diminuto cemiterio d'homes ilustres, como saliu d'un cuento de Dickens, y per fin las Torres Bezonas. Emergent al fondo. Conforme me voy arrimant, me fa mal el cuello de mirar en talto. Zagals encapuchaos con sudaderas anchotas brincan con los monopatins per los aledaños, dende una tapia que está apegada a la torre norte. Las visitas a las torres empecipian a la media pa las 10 del maitino. En hai que contar que ixas torres tienen una media de 150.000 visitantes diarios. No más treballan en ellas en hai 50.000 personas. Una vez en dintro, se veyen buena ripa de botigas en la planta baixa, pero yo no me intereso per ellas. Paso a una amplia estancia en don banderas de todos los países me vienen a confirmar lo que ya suposaba, que estoy en el centro del mundo civilizado. En el ascensor y cogen casi 60 personas. Puya 110 pisos en 58 segundos. Mai he puyau tan aprisa en un traste d'ixes. Llego al mirador don amplias cristaleras que llegan anda el suelo y rodean toda la torre, dan una sensación general de volatilidad. En unos edificios donde el cristal es lo más visible, porque tienen la friolera de 43.000 ventanas. Me paseo per la plana antes de trobar un forau pa columbrar la ciudad. Está arrebutí de chent refitoliant per los cristals. Agarraus a una barra, dixant colgar los peus, caranta l'abismo. Pa dar más sensación de estar en el aire, pero a resguardo dintro d'ixe espacio. Mai penso que aquella mole d'edificio que tremola debaixo de los míos peus pueda convertirse en polvo en cuestión de unos meses.